Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt, un gusto poder entrar hasta sus hogares. Hoy me acompaña aquí en los estudios de FTV la diputada Walkiria Chandler Dorsey. Vamos a hablar con ella sobre los recientes escándalos que se han dado, uno en los albergues, y también esta semana la Asamblea Nacional ha estado realizando investigaciones en la provincia de Darién. Pero yo voy a iniciar primero con el tema de la provincia de Darién. Diputada, bienvenida. Quiero decirle a usted que es la primera invitada luego de un año de pandemia aquí en Cruce de Ideas. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, gracias al canal y enhorabuena. Esperemos que sigan teniendo más invitados y que poco a poco el país retorne a una normalidad donde ya no sea lo raro, sino que sea lo usual. Y manteniendo todas las medidas de bioseguridad, estamos grabando este programa aquí en los estudios de FTV para llevarle obviamente a usted, amigo televidente, esta apuesta de este programa de opinión. Diputada, y es que este jueves se ha dado a conocer en la Asamblea básicamente una historia que eriza la piel de los panameños porque se están dando hechos bastante atroces en la frontera con migrantes donde se involucran a menores de edad. ¿Qué está pasando para que usted le pueda explicar a los televidentes de FTV lo que está ocurriendo en la frontera? Claro, gracias por la oportunidad. La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Nacional se ha convertido en un receptor de denuncias de irregularidades y abusos en distintas instituciones o distintas esferas a lo largo del país, porque sabemos que ya hemos adelantado gestiones buscando un poco de justicia para todas estas personas que son víctimas de distintos abusos. En esta ocasión eran reiteradas las quejas por violaciones a los derechos humanos de migrantes que atraviesan la zona del Darién. Es importante decir que más allá de la condición de si son o no nacionales, son personas y merecen un trato digno, merecen ser cuidados y nadie tiene por qué ser sujeto a vulneración de sus derechos o de su integridad. Dicho esto, también al cuidar lo que está pasando en esa zona del Darién, estamos velando por la seguridad y la salud de los darienitas que allí residen. Nosotras, como aprendimos un poco luego de la investigación de los albergues, esta vez fuimos con camarógrafo, fuimos con un equipo que documentó in situ, en el lugar, lo que ocurría en los albergues, recogiendo los testimonios de estos migrantes. Esto lo hicimos para poder que se corroborara y darle de salida un mayor peso a nuestra denuncia, a nuestra investigación. Toda vez que con el caso de los albergues, que posteriormente hablaremos de esto, se nos ha querido decir que no es tan grave la situación, se ha tratado de disminuirlo y a la fecha no hay unos verdaderos responsables. Como ya tenemos esta lección aprendida, el día de hoy, cuando hacemos pública esta denuncia y las irregularidades y anunciamos que vamos a investigar, proyectamos un video que hemos compartido a los medios, que también ustedes tienen acceso, donde se puede ver el testimonio. Aquí se está hablando de las personas identificadas con la nacionalidad. Incluso hay un testimonio muy importante del doctor Guillermo, él es español, pertenece a Médicos Sin Fronteras, donde él es el que nos da las cifras de violaciones que se han dado solamente hasta la fecha del 18 de agosto, superando en los últimos 2 meses más de 150 casos de violación sexual a migrantes. Y para nosotras esta pieza es fundamental porque reúne denuncias a mujeres y son denuncias que se han dado en la frontera ya en suelo panameño. Esto es muy importante. Ellos están hablando de que ya se había pasado el área de Colombia, así que es nuestra jurisdicción, así que es nuestra competencia y algo que va más allá. No solamente es a mujeres, es a menores de edad, a muchachas, a chicas menores de edad, y es algo que simplemente no podemos tolerar porque, claro, cuando se guarda silencio porque uno dice no me ha pasado a mí o esos son los de allá, eventualmente cuando nos alcanza es que nos queremos preocupar. Por eso es que nosotras nos hemos alertado y estamos tratando de que se haga una diferencia aquí. Ya se va a hacer esta investigación, se va a presentar un ministerio público y esta vez se ha tenido un especial cuidado con el tema probatorio, porque lo que se quiere es que si hay algún tipo de complicidad de autoridades, esto no quede en nada. Claro. Por eso aquí estamos siendo aún más meticulosas, porque nosotros queremos garantizar
que esto se corte de raíz y que no se siga vulnerando ningún tipo de población en este país. Diputada, me llama mucho la atención porque estuve en la Asamblea Nacional en medio de estas declaraciones que daban los diputados miembros de esta comisión, que se ha creado una subcomisión, de hecho, que va a estar representada por el diputado Elia Vigil, que va a hacer un recorrido en estas zonas para poder también ver qué es lo que está sucediendo. Y las cifras no concuerdan. Las cifras que ustedes han dado a conocer versus las cifras que se está dando por parte de las autoridades panameñas de los casos de abuso y violación de los derechos no concuerdan ninguna. ¿Por qué no concuerdan? Y acá llama mucho la atención esta situación, diputada, porque al final del día estamos hablando que se están dando estas violaciones de los derechos de estas personas que de una u otra forma han salido de su país para buscar una mejor calidad de vida y lo que encuentran es lo mismo que se dio en su país. Estimado periodista, precisamente por esto nosotros entramos con cámaras y grabamos testimonios. Las cifras que nosotros tenemos nos las brindó el Médico Sin Fronteras, que está en campamento, que está en el área, y estas cifras son brindadas después de hacer exámenes y analizar de manera médica a todas aquellas mujeres que presentaban una denuncia de violación. ¿Qué queremos decir con esto? Que es la bitácora médica de las irregularidades y de las señales visibles que deja un acto sexual con violencia a lo interno del cuerpo de una mujer. ¿Quiénes cometen estas violaciones según lo que ustedes han podido investigar? Según lo que nos dicen los moradores, es población panameña. Hablan de la comunidad, la primera que se llega allí en Darién, que de hecho es donde son los boteros que los cruzan a ellos con un costo de $20 hasta el punto de Lajas Blancas. Ellos nos contaron a nosotros, y ahí estaba el comisionado del SENAN, el comisionado Trejos, que ellos veían a los mismos sujetos en las agresiones, luego los veían llevando las barquitas. Y más allá, estos migrantes también eran asaltados en el camino llegando a esta población, ahí en Darién, una población que la mayoría pertenece a rasgos o facciones indígenas, que por eso los identificaban con mayor facilidad, y los mismos objetos que les eran robados, porque era mediante la violencia, ellos los podían ver en estos pobladores, en esa comunidad. Y muchas veces ellos alertan a la población de seguridad, a lo que es el SENAN, SENAFRON, y les dicen, pero si es este, si es el otro. Y muchas veces nos comenta la policía que la denuncia no prospera porque toma mucho la recepción de la denuncia, es mucho trámite burocrático y los migrantes no desean quedarse en Panamá. Ellos desean seguir el paso hasta América del Norte. Y por una falta de formalización de la denuncia, igual como pasa en los casos de violación, aquí no hay ningún responsable, aquí no pasa nada, pese a que ya se les ha identificado quiénes son los que pueden estar detrás de esto. ¿Hay alguna autoridad del Ministerio Público en estas zonas, si mal no recuerdo es Lajas Blancas o Peñas Blancas y San Vicente? Y San Vicente. ¿Hay personal del Ministerio Público? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque el fiscal general de Colombia, en una reunión el pasado lunes, justamente en un hotel de la localidad, aquí en Ciudad de Panamá, donde habían otros procuradores generales, daba una idea y era crear fiscalías en puntos fronterizos, tanto de Panamá como de Colombia, para poder acelerar el paso específicamente para evitar situaciones que se dieran con los migrantes. Sin duda, esto es una de las sugerencias que hay que aplicar, porque allí sí existe personal de fiscalía, personal que responde al Ministerio Público, pero los mismos estamentos de seguridad que trabajan en coordinación con el Ministerio Público nos indicaban que muchas veces tenía que venir ese migrante hasta la capital a darle un verdadero trámite para poder que se diligenciara correctamente esto. A mí me preocupa porque si ni siquiera aquí en la capital, que es la capital del país, que tenemos todos los aparatos de gobierno, un ministerio público no es eficiente, ¿cómo lo va a hacer en una provincia tradicionalmente olvidada como lo es Darién? Y nuevamente, y perdona que haga la comparación, pero con el caso de los albergues, el caso de los albergues lo hacemos público desde la Asamblea, diputados de la República, lo conoce la faz del país, están enterados, ministros ejecutivos, todo el mundo, y el Ministerio Público por más de 6 meses se ha sentado en estos expedientes y no le ha dado un curso. ¿Qué suerte van a correr los migrantes cuando muchas veces por su condición de migrantes no se les respetan todos sus derechos? Estamos hablando de una situación muy delicada y en estos informes
si mal no recuerdo, en las declaraciones que diera el diputado Elías Vigil a los medios de comunicación, decía que habían menores de edad hasta de 8 años que habían sido abusadas sexualmente por estas personas. Es correcto, no lo decimos nosotras, lo están diciendo los migrantes. Aquí incluso tuvimos traducción porque algunos de ellos son haitianos y sabemos que no manejamos el idioma. Y en efecto, solamente basta con que sea una persona, basta con que sea una violación, es algo que no se puede permitir, mucho menos si le está ocurriendo a menores de edad. Esta comisión ha sido una comisión dinámica. Usted puede ver, nosotras nos trasladamos al área de Darién y fuimos la diputada que preside la comisión, la diputada Zulay Rodríguez, el diputado que va a presidir la subcomisión, que es Elías Vigil, la diputada Alina González y mi persona, junto con personal técnico de la comisión, y nosotras pudimos ver bajo las condiciones que ellos pernoctan, cómo llegan. Al bajarse de las barcas, nosotros pudimos apreciar las lesiones, el tipo de llagas, las laceraciones con los que ellos llegan en sus extremidades inferiores. Acá nosotros mismos pudimos verlos y esta vez tenemos como principal prueba que valida estos testimonios un video, porque necesitamos que esta información se haga pública. Usted señalaba hace un momento al inicio del programa, diputada, que ustedes han recibido denuncias. ¿Por parte de quién ustedes recibieron estas denuncias? ¿Quiénes pusieron estas denuncias? Que son muy serias. Es y correcto. Que al final, le puedo decir como periodista, es que al final, ¿por qué no crear o confiar en las autoridades que están dentro de este lugar? Antes de contestarle las denuncias, parto por qué no confiar en las autoridades que están en el lugar. Nosotros fuimos con una comisión, una delegación oficial totalmente identificada, Asamblea Nacional, personal de la Asamblea, y cuando nosotros llegamos a la estación de refugio de migrantes de Lajas Blancas, no encontramos funcionarios de migración. No encontramos funcionarios de migración. Pero y es contradictorio porque hace unos días atrás, lo tengo que decir así, se hizo todo un show de autoridades del gobierno yendo hasta la frontera de Panamá con Colombia, el Ministerio de Seguridad, de hecho estaba la directora de Migración y otras autoridades, pero al final no están en este punto en donde está la situación. Nosotras quedamos en un día sábado y cuando llegamos a este punto específicamente, Lajas Blancas, no teníamos a nadie en migración y se pone a radiar el comisionado del SENAN pidiendo apoyo de migración. Primero llega un señor, estatura baja, no se identifica, no da su nombre, pero tenía el suéter de migración. Cuando le empezamos a hacer preguntas de cuál era el estatus, el procedimiento, cómo se llevaba, él dice, bueno, sí, yo trabajo en migración, pero yo no manejo esto. No maneja eso, ¿y qué haces dentro de este lugar en específico y no lo maneja? El señor se va, transcurren más de 10 minutos, el policía sigue radiando, luego llega otra funcionaria que de hecho nosotros estábamos sudados, estamos en una condición acorde al clima y la señora llega bastante fresquecita, bien peinada, serena, con el suéter de migración, pero al final del día no dijo nada, no demora y se va. Se va, en ningún momento conversó con ninguno de los diputados, no conversó con los abogados, no interactuó con el comisionado, que debo decir que en toda la visita nos acompañó el comisionado, él sí nos hizo una exposición de lo que ocurría, pero ¿cómo yo voy a tener un punto migratorio sin representantes de migración? Claro. Para mí esto carece de total sentido. Y lo que comentaba con los otros diputados, si nosotros que somos una institución del Estado que se supone que tenemos que tener algún tipo de comunicación interinstitucional, nos han tratado así y vemos eso, que se espera de un migrante. Exacto. De hecho, nosotros nos pusimos en contacto con el cónsul de Colombia que hoy estuvo en la asamblea y hasta él contestó. ¿Y qué está pasando con nuestras autoridades de migración? Solamente encontramos un joven que debo decir que fue bastante amable en San Vicente, en el refugio de San Vicente. Y él estaba un poquito más empapado de lo que pasaba con los migrantes que se encontraban allí hasta ese momento. Sí. Diputada, es momento de hacer una pausa. En breve va a estar con nosotros también, vía Zoom, la exdirectora del CENIAF, porque vamos a hablar del tema de los abusos en los albergues y que hace pocos días atrás también se volvió a denunciar que se dieron nuevamente abusos y las personas están esperando que se haga justicia y no se ha hecho nada.
Vamos a conversar con Idalia Martínez también en unos minutos y también con la diputada Walkiria. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, amigos televidentes. Vamos a darle la bienvenida a la ex directora del CENIAF, Idalia Martínez. Vamos a hablar ahora sobre el tema de los albergues. Se mantiene con nosotros aquí en el estudio la diputada Walkiria. Abogada, bienvenida a Cruce de Ideas. Saludos, gracias por la invitación y por supuesto saludos a toda la vasta audiencia con que cuentan. Voy a iniciar con usted, abogada, porque recientemente la entrevisté, recuerdo que fue vía telefónica, y para hacerle la invitación a este programa, hablé con usted también vía telefónica y hablábamos sobre el tema de los albergues específicamente. Y usted me señalaba que hay situaciones que se están dando, por ejemplo, desde la comisión en donde está la diputada Walkiria, que en cierta forma usted ha solicitado que se le cite, sin embargo no han llegado estas citaciones para poder contribuir a esta situación que todos los panameños esperamos que se dé una justicia completamente transparente y que no haya justicia selectiva. Adelante, abogada. Sí, efectivamente, a mí me ha extrañado sobremanera que hasta la fecha no haya sido invitada por parte de ninguna de las subcomisiones que han estado por parte de la Asamblea Nacional tratando de encontrar información importante al respecto. Debo señalar que sí lo hizo el Procurador General de la Nación encargado. Incluso recibí una llamada cuando él tuvo conocimiento que estaba en disposición de poder contribuir. Él lo hizo muy gentilmente, me recibió documentos que puse en sus manos, información. Sin embargo, yo no he recibido esa invitación por parte de ninguna persona de la Asamblea Nacional, ni siquiera de la comisión que tiene que ver o de las subcomisiones que tienen que ver con este tema. ¿Por qué hago la observación? Porque al inicio salieron una diputada y un diputado mencionando mi nombre como que yo iba a ser citada. No es lo mismo invitar a citar. Además, públicamente también lo dije que quería que se me permitiera cortesía de sala ante el Pleno para que todo Panamá supiera, no son todos los medios de comunicación que me permiten y mucho menos que me invitan como ustedes. Y por supuesto, haciendo uso de las redes sociales, es que he podido dar a conocer un poquito más algunos detalles. Mira, qué interesante, porque cuando se mencionó que se me iba a citar, quiero hacer la observación. Idalia Martínez no es abogada de ninguna de las exdirectoras, ni de las funcionarias actuales, ni asesoras, ni nadie que tenga que ver con CENIAF en estas investigaciones penales ni administrativas, según ha dicho la Asamblea y la Comisión. Sin embargo, yo creo que salir a la palestra pública los diputados y diputadas de esta comisión señalando que están citando a exfuncionarias, es allí donde yo hago la pregunta. O lo que quieren hacer es lo que se denomina show mediático, o desconocen el contenido constitucional, o lo que quieren es pretender obtener una cuota política que el pueblo panameño no se los va a endosar, créanlo. Porque aquí estamos viendo que la Constitución Política de la República de Panamá establece claramente en el artículo 161, en el numeral 9, cuáles son las funciones administrativas de los diputados. Y señala claramente en ese numeral 9 que pueden citar o requerir a los funcionarios y señala ciertas jerarquías, entre esas directores y directoras generales de distintas instituciones. Entonces, ¿cómo ellos salen diciendo que están citando a exfuncionarias de CENIAF? ¿Sabe qué es eso? Eso es inconstitucional. Es por eso que a mí nunca me van a citar, porque yo sí les voy poniendo los puntos sobre las IES. Y donde yo reciba
una citación por parte de cualquier diputado, inmediatamente voy a interponer una querella penal por abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Así que nosotros vemos que estos diputados salen a la palestra pública diciendo que exfuncionarias no están asistiendo. Es que ellas me han escuchado a mí, porque Sí, lo que yo sí abogada, actúo es en derecho. abogada, tengo la reacción de inmediato, obviamente, de la diputada Walkiria que se encuentra aquí conmigo. ¿Quiere decir algo usted, diputada? Sí, claro. Saludos, licenciada. Primero, esclarecer por qué en particular a este momento no se la ha llamado. La subcomisión que adelantó gestiones por las denuncias a los menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes en los albergues, una vez presentamos ya el informe que se compulsó copia al Ministerio Público, que nos reunimos con el procurador en ese entonces Ulloa, que a los 3 días renuncia, y luego con el actual procurador interino que se le dio a él, esta comisión fue disuelta. Nosotras ya no estamos como esa subcomisión. De hecho, las últimas denuncias forman parte de una nueva subcomisión que preside la diputada Emily García Miró, que ni siquiera formaba parte de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la legislatura anterior. Malamente, si una comisión ya no está en la vida jurídica activamente, puede hacer algún tipo de llamado, no lo podría realizar. Cuando esto se hace público dentro de las investigaciones, no se llamó a la licenciada Idalia, toda vez que eran casos que empezamos a ver desde agosto del año 2019, que fue cuando llegaron las denuncias, y en ese momento quien era la directora era la licenciada Sara Rodríguez y la subdirectora era la licenciada Carla García, hoy gobernadora. Como sucedieron en el periodo que ellas estaban, se les llamó a ambas y ellas dan sus descargos y se les hizo entrevista, que no solamente fue grabado, sino que fue transcrito en actas que forman parte del informe. Si los casos que estábamos viendo puntualmente no correspondían a la administración de la licenciada Idalia, ¿cómo íbamos a llamarla para que nos dijese algo que no era de su competencia? Le consulto lo siguiente, diputada, y es que como exdirectora del CENIAF, tal vez la licenciada Martínez podría aportar ciertos elementos a la investigación que ustedes estaban realizando. Sí, pero quiero también, antes que se me vaya la idea, claro, muy bien, en efecto, la Constitución dice cuáles son parte de nuestras facultades como diputados y se desarrolla en el reglamento interno de la Asamblea, en el artículo 49. Para nosotros es importante el tema de legalidad, al punto, para ilustrar a la licenciada Martínez, que incluso nosotros hacemos consultas al procurador antes de actuar y lo hemos estado haciendo en este caso y en otras subcomisiones que abrimos. El artículo 49 de nuestro reglamento interno, que desarrolla el 151 de la Constitución, el título reza: citación de funcionarios y emplazamiento a particulares. Bajo esto de particulares se puede entender todo aquel que es un exfuncionario. Cuando usted ya no es un funcionario, usted entra en la categoría de particular, que muchas veces personas no duchas en la materia incluso dicen un civil. No, pero es esta norma la que nos permite el espectro a nosotras para poder hacer esas entrevistas. Yo sí quisiera decirle que yo soy una de las que le hubiera encantado que no solamente un pleno en la Asamblea, si pudiese, lo hubiéramos tenido a usted. Nosotros en la legislatura anterior pedimos, y gracias al apoyo del diputado Juan Diego Vázquez, se logró aprobar un cuestionario para citar a funcionarias que todavía estaban, antes que corrieran estratégicamente a puestos ahora donde tienen ventana política o incluso mejores salarios. Se les quiso llamar porque se aprobó ese cuestionario, se aprobó ese llamamiento al pleno de los funcionarios, pero recordemos que la mayoría de los diputados de la Asamblea responden al partido político de turno, del cual es el Ejecutivo, y claro, simplemente no lo llamaron. En virtud de que no lo llamaron, es por lo cual nosotros hemos hecho un llamamiento a 5 personas, entre esas la exministra del MIDES, Marcova, la señora Sara Rodríguez, Carla García, el licenciado Michael Olson y la actual directora, porque queremos que nos diga qué está haciendo ella
además de solicitar más dinero en partidas, porque para eso sí va a la Asamblea. Y son estas 5 personas que no fueron a la Comisión de Asuntos de la Mujer y fueron llamadas a la comisión porque el Pleno no ha querido llamar a nadie, el Pleno no se ha hecho eco, y como ya lo sabe usted, Claro. mi estimado reportero, periodista, perdone, y la licenciada Idalia, somos pocos los diputados que nos hemos mantenido exigiendo justicia, exigiendo que indistintamente quienes sean, se vea el tema, y yo personalmente he sido una de las que ha dicho, esto es un caso que no nada más es de este gobierno. Según datos de la UNICEF, que usted conoce, ya ventilado públicamente, esto lleva 15, 20 años atrás. Sí. Señora Idalia Martínez, tiene la palabra usted. Mire, en primer lugar, el hecho de que ni la Asamblea, ni la Comisión, ni ninguna de las subcomisiones haya encontrado ninguna irregularidad, ni siquiera indicios de que hayan ocurrido cualquiera de estos hechos durante la gestión que ejercí como directora general en el periodo que acabo de mencionar, eso para mí es altamente gratificante, porque al principio intentaron hacer ver lo contrario, pero me quedo con esas palabras y aclaración de la diputada. Ahora bien, fíjense, es que aquí yo estoy para tratar un tema muy sensible. Yo, que les habla, conozco a las trabajadoras sociales que fueron las primeras que presentaron las denuncias, y ellas señalan que las denuncias que presentaron fue a la directora que me reemplazó cuando yo renuncié. Entonces, si supuestamente, yo siempre doy el beneficio de la duda, a estas trabajadoras sociales las conozco muy bien, sé lo acuciosas que son, sé lo expertas que son en su trabajo, y vi los informes que se dieron a conocer en los medios de comunicación con las firmas de ella. Las fechas, conforme lo que ha salido en los medios de comunicación, de esos informes de supuestos abusos, niñas que salían para otros países a actos que no eran correctos, es desde el año 2018. Y yo pregunto, ¿por qué no han citado entonces a la directora que me reemplazó? ¿Por qué no hacen lo mismo que supuestamente? Y ojo, diputada, respetuosamente, soy abogada, tengo maestrías en Derecho Procesal y todo lo que usted se pueda imaginar. No es lo mismo un reglamento ni una ley al contenido constitucional. Un reglamento no está por encima de la ley. Una ley de la Constitución y una ley tampoco está por la norma, encima de la norma constitucional. Porque si usted señala que ustedes los están citando como particulares, eso no es lo que dice la norma. Ustedes pueden citar a exfuncionarios de cierta categoría, pero no los pueden comparar como particulares. Y si el procurador de la administración les dijo a ustedes que lo podían hacer, créame que se están exponiendo, y yo creo que por allí van, porque ellas me han escuchado a mí hablar, por allí va la cosa. Ellas no se les van a presentar, y cuidadito con querellas contra ustedes por violentar la Constitución. Reitero, ninguna ley, ningún reglamento de donde sea está por encima del contenido constitucional. Vuelvo acá. ¿Por qué no han citado a la directora que me reemplazó? Si los informes de estas trabajadoras sociales dicen que en ese periodo 2018, cuando estaba quien me reemplazó y la asesora que después fue nombrada en este gobierno como directora general, ¿por qué no las han citado? Algo más. En el año 2018, cuando se dieron a conocer las primeras denuncias por estas trabajadoras sociales, a quienes conozco, reitero, y quienes trabajaron para mi administración, estaban como directores de la junta directiva, de CENIAC, presidente, miembros, 2 diputados que ustedes tienen en este momento acceso a ellos. Voy a mencionar los nombres. Alcibiades Vázquez Velázquez está en este momento nombrado como diputado del Parlacén por elección popular. Él era el presidente de la junta directiva de CENIAF en el 2018, cuando se dieron a conocer estos primeros supuestos abusos que dicen las trabajadoras sociales. Tienen a otro diputado allí en la Asamblea, Luis Ernesto Carles. Él era como ministro, precisamente miembro
de la Junta Directiva de CENIAF. ¿Por qué no los han citado? ¿Por qué no los confrontan? Si hay denuncias del año 2018, cuando Abogada, ellos eran miembros de la Junta Directiva. Entonces, abogada, todas esas preguntas nos hacemos. sí, abogada, tiene la palabra en estos momentos la diputada. Se me está acabando el tiempo, yo sé que producción en cualquier momento me va a pitar porque ya me he pasado del tiempo, ya va los 30 minutos del programa. No sé si producción me pueda regalar por lo menos unos 5 minutos adicionales, porque obviamente, no sé si me dice nuevamente. Ok, ¿Sí? me han regalado los 5 minutos para poder continuar con el programa. Respóndale a la licenciada, ¿por qué no se han citado? Porque obviamente esto va a generar reacciones entre los televidentes. Tratando de ser breve por el tiempo, existe algo que los abogados manejamos, que en efecto es la pirámide de Kelsen, que tiene la jerarquía de las normas. Okay. Está por arriba la norma constitucional, pero yo soy muy cuidadosa en la selección de mis palabras. Y yo dije, se desarrolla en un reglamento interno, en el artículo 49, y cualquier tinterillo que esté aprendiendo derecho, dentro de lo primero que se le enseña es que las leyes son desarrolladas en reglamentos para permitir su aplicación, su accionar. Y eso se ve todo el tiempo y solamente dejo eso allí. Yo desconozco específicamente quiénes son las trabajadoras sociales, las cuales hace referencia a la directora, que conoce qué tan diligentes y tal. No sé quiénes son las que ella menciona. Yo conozco unas trabajadoras sociales que hicieron un informe, trabajadoras sociales que nosotras llamamos trabajadoras sociales, con la que esta subcomisión que investigó estos hechos se reunió, y el informe de ellas mencionaban, y lo reitero, situaciones anómalas en la gestión de la directora Sara Rodríguez y de la subdirectora Carla García específicamente. No se mencionó a Idalia Martínez. De hecho, hay informes que tienen fotos de visitas de la exdirectora Sara Rodríguez y la ex subdirectora Carla García en los albergues que fueron investigados y visitados en las denuncias principales que dieron pie a nuestra investigación. No sé de qué otra manera más clara yo podría intentar explicar que las denuncias principalmente que versaron fueron con estas exfuncionarias de la CENIAF. La consulta que le hago nuevamente es, diputada, ¿en algún momento se va a invitar, no a citar, sino invitar a la señora Idalia Martínez? La respuesta no te la puede dar Walkiria Chalner Dorsey. En una comisión, y lo sabe la licenciada y lo sabe usted, tiene que ser un voto mayoritario. Exacto. Si lo decide la mayoría de las comisionadas y se tiene el mecanismo legal, porque nuevamente ninguna de nosotras quiere exponerse aquí a procesos legales, nadie quiere eso, al contrario, lo que queremos es que se haga algo, porque lo que nos preocupa es lo que están viviendo esos niños, que a más de 6 meses de que esto es público, sepa el universo qué suerte están corriendo. Si la mayoría de las comisionadas a bien lo tiene o lo consideran relevante el testimonio de la licenciada en las nuevas 3 denuncias, en la nueva subcomisión que, reitero, preside la diputada Emily García Miró, la llamarán. Siempre que se pueda lo van a hacer. Claro. ¿Estaría usted dispuesta a ir, abogada, si se le invita a la Asamblea Nacional? Todo quien me invite a conocer, a hacer mayor docencia, a explicar. Incluso presenté denuncias ante el Ministerio Público. Sí. Actualmente no se me permite ver esas carpetillas, claro, porque nunca se me permitió desde que renuncié diciendo que ya yo no era directora. Entonces, ¿cómo no? ¿qué pasó con esas denuncias? Todo eso y mucho más a disposición suya, diputada, y de todos los funcionarios en la Asamblea que deseen aclarar qué pudo haber ocurrido en CENIAF. Agradecemos a Idalia Martínez y también a la diputada Walkiria por estar con nosotros acá en Cruza de Ideas, hablando ampliamente sobre esta situación de los albergues, que al final de cuentas todos los panameños lo que queremos es justicia, y una justicia que sea transparente, que no se oculte a nadie y que pague quien tenga que pagar, porque los que están adentro no son personas que se puedan defender. Muchos de ellos son menores de edad que están sufriendo y que han sufrido situaciones, diputada, y que nuevamente sufren con toda esta situación que se está dando. Ha sido todo por hoy, amigos televidentes. Seguramente producción ya está a punto de pitarme, pero es importante mandarle el mensaje a la población
Ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.